Esta es una de las cuestiones que más debates y discusiones causan en los foros dedicados a El Señor de los Anillos. Orco y trasgo son términos sinónimos, o por el contrario hacen referencia a diferentes razas. El principio de tal polémica se encuentra en el uso del término trasgo goblin en inglés en El Hobbit, mientras que en El Señor de los Anillos, se utiliza orco. Pero además, para complicar más las cosas, en El Hobbit se utiliza una vez orco, y en El Señor de los Anillos se usa trasgo en algunas contadas ocasiones. Realmente, con estos antecedentes es muy fácil creer que se está hablando de razas diferentes. Hay un par de referencias en el Hobbit que, si se toman al pie de la letra, sugieren que los orcos son una subespecie de trasgos. Pero si se hace un seguimiento de la evolución de los textos de Tolkien se puede ver que esto no es así. En primer lugar, los trasgos aparecen también en el libro de los cuentos perdidos, mezclados de forma indiscriminada con los orcos. Pero aunque hay veces que puede parecer que con ambos términos se quiso referir a seres distintos, lo cierto es que más tarde, en escritos más elaborados, se puede comprobar que realmente estaba hablando de las mismas criaturas. En El Retorno de la Sombra y en La Traición de Isengard, libros primero y segundo de la historia de El Señor de los Anillos, encontramos una prueba más de cómo Tolkien iba abandonando progresivamente el término trasgo a favor de orco. Cuando la compañía está en Moria, en un primer boceto Tolkien escribió: Gandalf dice que son trasgos. De una estirpe muy malvada, más grandes, verdaderos orcos. Lo cual indica que por aquel entonces, Tolkien todavía tenía en cuenta cierta diferencia entre orcos y trasgos. Pero en la versión definitiva de Estla, lo que Gandalf dice es: son orcos, muchos. Y algunos son corpulentos y malvados urks negros de Mordor. Donde se puede ver que la diferencia había desaparecido. También, y para que no queden dudas, en las cartas se pueden encontrar las siguientes referencias. Tampoco los orcos trasgos y otros monstruos criados por el primer enemigo. Carta N131. En este caso está claro que se dice que orco igual trasgo. Las guerras de los enanos y los orcos trasgos, la soldadesca del Señor Oscuro. Carta N131, nota a pie de página. Donde se vuelve a incidir en la igualdad de los términos. Y hay otra anotación quizá más reveladora todavía. Pero supongo que los orcos deben no poco a la tradición del goblin. Goblin se utiliza como traducción en el Hobbit, mientras que orc aparece solo una vez, me parece. Carta N144. Por lo tanto, la conclusión no puede ser otra: orco y trasgo son términos sinónimos para designar a las mismas criaturas. Lo que ocurrió es que Tolkien cambió de opinión acerca de la palabra que debía usar para designar a los sirvientes del enemigo, pero la confusión permaneció debido a que no se hicieron modificaciones consistentes del primer libro. Las criaturas citadas fueron inventadas junto con el resto de la subcreación de Tolkien durante la concepción de los cuentos perdidos pre-Silmarillion. Su uso en las primeras etapas de escritura no está muy claro, pero la tendencia era abandonar trasgo y adoptar orco. Tolkien intentaba, en líneas generales, alejarse de la terminología del folclore tradicional. Pensaba que palabras familiares a los lectores crearían asociaciones incorrectas en sus mentes, ya que sus creaciones eran algo distintas en aspectos concretos. Por la misma razón empezó a llamar a los elfos profundos Noldor y más tarde, Noldor-Giño en lugar de gnomos, y descartó el término hadas en las primeras páginas de El Hobbit. Se habla de un hada. Por otro lado, pensaba utilizar las palabras magos, que era una traducción imperfecta de Istarilos sabios, elfos, y enanos. En El Hobbit, que en un principio no tenía relación alguna con el Silmarillion, usó el término familiar trasgo para comodidad del lector moderno. Pero cuando llegó el momento de dar al Señor de los Anillos forma publicable, decidió que trasgo no era adecuada. Sus orcos no eran como los trasgos de los libros de cuentos. Sin duda alguna, también pensó que la palabra trasgo, siendo como era de origen latino, no tenía lugar en una obra mayormente basada en tradiciones anglosajonas y nórdicas en general. Por consiguiente, en El Señor de los Anillos, el nombre utilizado es orcos con O mayúscula, y ese nombre se encuentra en el índice del Silmarillion, junto a Ents, hombres, etc., mientras que trasgo no aparece en ningún lugar.
Hay unos pocos ejemplos del uso de trasgo siempre con T minúscula, pero siempre parecen ser una especie de palabra de jerga para referirse a los orcos. Bueno, eso es todo por esta ocasión. Si les gustó el vídeo pongan me gusta y suscríbanse al canal para más vídeos similares.